wonderful to be here this week in Pastor and Wives Seminar. Ha sido tan maravilloso estar en este seminario pastoral esta semana. It's always good to come to Panama and be with the River of Life churches. Siempre es una gran bendición venir a Panamá y estar con las iglesias de Río de Vida. I can't connect with you in our languages. I can't connect with you through language. Aunque no pueda yo comunicarme bien con ustedes por la diferencia de idioma, But I do connect with you through the Spirit. pero puedo conectarme con ustedes por el Espíritu. You are my brothers and sisters in Christ. Porque ustedes son mis hermanos y hermanas en Cristo. We're all part of the same body. Todos nosotros somos parte, miembro del mismo cuerpo. We're all striving for the same thing. Todos nosotros estamos buscando la misma meta. We're all headed to the same place. Y estamos en el camino hacia el mismo cielo. And one of these days we're going to meet around the throne eternal. Y uno de estos días nos vamos a reunir, aleluya, alrededor del trono eterno de Dios. To ever be with Jesus in the air. Para estar con nuestro Señor Jesucristo para siempre en el aire, en el ambiente celestial. I'm looking forward to that day. ¿Y cómo estoy esperando aquel día? Praise God. And so appreciate Brother Andres allowing us to hosting the meeting here. Nuevamente quiero agradecerle al pastor Andrés por darnos esta bienvenida y recibirnos en este evento. The hospitality has been awesome. La atención, el servicio ha sido profesional. The food has been great. La comida ha sido bien deliciosa. We have enjoyed ourselves greatly this week. De verdad hemos disfrutado esta semana con ustedes. Didn't you appreciate that wonderful preaching this morning? ¿Cuántos apreciaron el mensaje de esta mañana tan maravilloso? Hallelujah. Aleluya. Yeah, it was a wonderful communion service today. Un culto maravilloso de la Santa Cena. I appreciate the presence of the Lord. Y aprecio mucho a la presencia de nuestro Señor. I want you to turn to St. John chapter 1 tonight. Por favor, vayamos al libro de San Juan. I know it's the last night of the seminar tonight. Yo reconozco que es la última noche del seminario. You're probably very tired, and so I'll try not to preach very long. Reconociendo que ustedes ya están cansaditos, Brother. así que no le quitar mucho tiempo. Brother Derek's voice is kind of weak. Y con la voz del hermano Derek está más o menos débil, We don't want to wear him plumb out. y no quiero Aleluya. Those white buttons look good. All right. Praise God. San Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, Start at verse 40. versículo 40. And one of the two which heard John speak and followed him was Andrew, Simon Peter's brother. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. He first findeth his own brother Simon and saith unto him, We have found the Messiah, which is being interpreted the Christ. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. And he brought him to Jesus, and when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon, the son of Jonah, thou shalt be called Cephas, which is by interpretation a stone. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón,
hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. I want to preach to you tonight about the process that God took Peter through to make him a stone. Quiero predicar en esta noche acerca del proceso que hizo Dios en la vida de Pedro para hacerlo como una piedra. God don't leave us like we are, but He takes us through a process to make us what He wants us to be. Dios no nos deja como estamos, aleluya, como somos, pero Él nos entra en un proceso de hacernos quienes debemos ser. ¿Quiénes debemos ser? How many would like to be made a stone for Jesus Christ ¿Cuánto tonight? quieren ser como una piedra para el Señor Jesucristo en esta noche? Let's pray. Así que oremos. Father, in the name of Jesus, Lord, Padre, we en el come to nombre you de tonight, Jesús. God. Lord, we're looking to you, Holy Ghost. God, speak to somebody's heart Help tonight, us, Lord, in God. this last night, Holy Ghost. Oh, We honor Holy you. Ghost tonight, We trust God, we you. need you, Lord. We believe we receive your help. Oh, we need The you. utterance, the clarity, the wisdom, Lord. The connection and flow in the Spirit of God. Touch Brother The Derek, gifts of the anoint Spirit him. manifested, Anoint God. us, God, to preach to Thank you these for preachers. ministering to your people, God, Lord. that you would, Lord, God, I thank you, encourage Lord. them to stay faithful through the process, God. We bind every obstacle and hindrance of the hallelujah, enemy, hallelujah, every hallelujah. distraction in the name of God, we Jesus. love you We tonight. plead the God. blood of We love Jesus you over tonight, every God. person. Praise We God. love you, You Lord, may in be Jesus' seated name. tonight. Pueden sentarse en esta noche. Gracias, hermanos. Jesus said to Peter, El Señor Jesús le dijo a Pedro, a Simón digo, "Thou art Simon, the son of Jonah, tú eres Simón, hijo de Jonás, but thou shalt be called Cephas." pero tú serás llamado Cefas. The name Simon represented weakness. El nombre Simón quería decir como debilidad. It represented instability and inconsistency. El nombre Simón representaba inconstancia, ¿verdad? Y la falta de estabilidad. Simon's word was not reliable. De verdad, la palabra de Simón no fue confiable. Simon's actions was unpredictable. Las reacciones de Simón uno no se podía predecir. Simon Peter could not be counted on. De verdad, uno no se podía confiar en el hombre Simón como era. Simon was like a broken tooth and a foot out of joint. Simón era como un diente roto y un pie como deslocado. Gracias. Sorry, brother. He could not stand up under pressure. No se pudo levantar y pararse bajo la presión. When Jesus looked at Simon, Cuando Jesús le miró a Simón, he seen a man that was not capable of handling the stress of the ministry. le vio como a un hombre que no podía soportar el estrés del ministerio. He saw a weak man in Simon, Le vio como a un hombre débil. but he said, "Simon, I am committed to making a stone out of you." Pero es como Jesús le dijo a Simón, estoy comprometido de hacerte como una piedra. Your name is Simon today, Hoy tu nombre es Simón, but I'm going to make you a Cephas. pero te haré como una piedra. Por eso le llamó Cefas, Which means a stone. que quiere decir una piedra en el idioma arameo. A stone is something that's solid. Una piedra es algo sólido, A stone is stable and reliable. tiene estabilidad y es confiable. It's unwavering and it can be counted on. No es como un hombre de doble ánimo, se puede confiar en una piedra. God was committed to Simon to make a stone out of Y him. así que Dios estaba comprometido de hacerle a Simón como una piedra.
When I was a young man, I was a carpenter and I built houses and barns. Cuando era un hombre joven, era carpintero y construía casas y también depósitos. My job was to pick out the straight lumber, the good lumber to build the walls out of. Y construyendo con mucha madera, utilizando la madera, mi trabajo fue de buscar la madera más recta para utilizar en la construcción. We took the crooked lumber and the broken lumber and discarded it. La madera de no bien estado que fue como no fue recta, no lo escogimos para la construcción. But that's not the way that God builds His kingdom. Pero así no es la manera que construye el reino de Dios. Aleluya, nuestro Señor. God chooses the crooked. Nuestro Señor tiene una manera de buscar a las vidas más torcidas. He chooses the unreliable and the broken. Aquellas personas que de verdad no son confiables, son quebrantados. And He lays His hand upon them. Y sobre ellos pone su mano poderosa. And He makes them what He wants them to Y be. los hace a quienes que Él quiera que sean. God does not call the equipped. Dios de verdad no llama a los equipados ya, God equips the called. sino que Dios los equipa a los llamados. You're looking at me preaching to you tonight. Me estás mirando predicando en esta noche. And you look at me as being a stable, reliable man, I hope. Y ustedes me ven como un hombre confiable de estabilidad. Lo espero. But there was a day when I was broken and crooked. Recuerdo un día en que mi vida era torcida y quebrantada. I was unreliable and inconsistent. Yo no era un hombre confiable ni constante. And nobody wanted anything to do with me. Y nadie me quería para confiar. But God stepped out one day. Pero Dios un día me escogió. And God pointed me out. Y Dios, aleluya, apuntó esa debilidad en mi vida. He said, I know you're crooked and I know you're unreliable. Te conozco como un hombre que no es confiable. But I want you to preach my gospel. Pero quiero que tú prediques mi I evangelio. want you to follow me. Yo quiero que tú me sigas, aleluya. And He laid His hand on me. Y puso sobre mí su mano poderosa. And I'm still going through the Y process. sigo en el proceso del día de hoy. Oh, hallelujah. Aleluya. Praise God. Praise Alabado God. sea Dios. Oh God, you may be here tonight. Quizás estás aquí presente en esta noche You may be going through some hard y times. estás pasando por tiempos bien difíciles. You may be dealing with some difficult circumstances. Quizás estás confrontado de circunstancias bien duras. You may feel like your ministry is at the end. Quizás siente usted como está al final de su ministerio. I come to preach to you tonight, Pero he preacher. venido para predicarle en esta noche, ministro de Dios, You're going through the que process. estás pasando por un proceso. You may be a Simon tonight, Aunque sea un Simón en esta noche, but God wants to make a Cephas out of you. Dios te va a hacer como una piedra, como un Cefas. God wants to make a stone out of you. Dios te quiere hacer como una piedra estable y Stay confiable. faithful in the process. Así que siga fiel a Dios en el proceso. Hallelujah. Hallelujah. Aleluya. I want to look at a few things in the book of Matthew. Quiero Right? enfocarnos en unos puntos en el libro de Mateo. The Bible tells us in Matthew chapter 4. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 4. The Bible said, and Jesus walking by the Sea of Galilee saw two brethren, Simon called Peter and Andrew his brother, casting a net in the sea, for they were fishers. Versículo 18, Mateo 4:18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. I'm just going to deal with the follow me right now. And he saith unto them, follow me. Él le dijo, sigan a mí, venid en pos de mí. The ministry is more than your mama or your daddy calling you. El ministerio es más que el llamado
por su papá o por su mamá. How many remembers the day when you heard the call of God on your life? ¿Cuántos en esta noche recuerdan el día que usted escuchó el llamado de Dios? Praise God. Amén. That call demands for you to forsake everything in this world. El llamado de Dios nos demanda a nosotros, que abandonemos, aleluya, a todo lo de este mundo para seguirle a Él. The call of God is for you to turn your back on the world. Aleluya, doblando la espalda delante de este mundo For the sake of the call. por causa del llamado de Dios. That's the first step in the process of becoming a stone. El primer paso en el proceso de convertirse en una piedra. And then Jesus told Peter, he said, he said unto them, follow me and I will make you fishers of men. Escucha lo que Jesucristo le dijo a Pedro y a Andrés: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. He said, I will make you. Les dijo, os haré. I will bend you and break you Le voy a quebrantar y hacer nuevamente. till I get you into the place that I want you to be. Le voy a moldear hasta que sean, aleluya, en la formación y la condición que yo quiera. Going from Simon to Cephas doesn't happen overnight. Convirtiéndose de un Simón a un Cefas no sucede de noche al día. It's a process that you must stay faithful to. No es un proceso en que usted tiene que ser fiel. God wants to take your background Dios quiere tomar la historia de tu vida pasada and your experiences. y todas las experiencias que ha tenido usted. He wants to take you just like you are tonight. Te quiere tomar como estás en esta noche. God doesn't ask you to change yourself, Dios no te demanda que tú te cambies primero. but He does ask you to commit to His process Pero Él sí te demanda de comprometerse al proceso de Él and allow Him to change you. y permitirle a Él que nos cambie. And He will make you something Y Él nos hará algo that will bring glory and honor to Him. que va a dar gloria y honra a Él. If you're tired of being unstable, Si se cansa ya de ser una persona no confiable ni constante, if you're tired of being a wavering Christian, si está cansado de ser un cristiano de doble ánimo, I believe tonight God wants to start a process in your life. yo creo en esta noche que Dios quiere empezar el proceso nuevamente. He wants to make you somebody that Porque is Él te stable. quiere hacer como alguien estable, alguien confiable. The river of life in Panama Aleluya, la iglesia Río de Vida de Santidad en Panamá needs stable, consistent men. se necesita a los ministros We need faithful men to stand up. que sean constantes y fieles. Brother Don Rich came down here and gave you his best. El hermano Don Rich vino a Panamá y los entregó, aleluya, lo mejor que él tenía. He put faith in you, Brother Moses. Él impactó, aleluya, la fe en usted, hermano Moisés. He loved you, Brother Denny. Le amó a usted, hermano Nene. But Brother Rich now is old and he can't come to Panama. Pero como tiene 90 años ya no puede venir el hermano Don como antes. But God loves you more than Brother Rich did. Pero Dios de los cielos te ama a usted más que el hermano Don te amaba. And God is calling the river of life Y Dios nos está llamando como la iglesia Río de Vida. to be a solid stone Que sea una iglesia firme como una piedra in an unstable town. en un tiempo de estabilidad, de Hallelujah. faltando estabilidad. Praise God. Amén. Can you just see Peter down there washing his nets? Usted puede ver por la imaginación a Pedro, aleluya, limpiando la red And he hears a voice. y escuchó una voz.
Peter, Pedro, follow me. venid en pos de mí. And he looks around at his friends. Mirando a su alrededor, a sus compañeros, He says, I gotta go. y le dijo, tengo que ir, I'm gonna follow the master. porque me voy a seguir al maestro. I'm gonna abandon everything else. Voy a abandonar a todos los demás. I'm selling out tonight. Me comprometo al Señor. I'm giving everything to Christ. Yo le estoy entregando todo a mi Cristo. I come to ask you a question Yo me he tonight. venido para hacerle la pregunta. Have you sold out to God? ¿Estás comprometido a Dios usted? Have you forsaken the world? ¿Has abandonado este mundo? Are you committed to the process ¿Estás consagrado al proceso de Dios en tu vida? that God wants to use to make you a stone? Ese proceso quiere utilizar Dios para que tú seas como una piedra. If you're not, I hope after I'm through preaching tonight, Si no estás con esta disposición, espero que después de la prédica en esta noche, si tú seas así. I can convince you to abandon it all for the sake of the call. Espero convencerte a usted, persuadirse a usted de abandonar a todo por causa del nombre de Cristo. Going to Matthew 14. Vamos al capítulo 14 It's a few de days. Mateo. It's a few days later. Pasado unos días en la vida de Pedro, Jesus tells his disciples, y Jesús les dijo a sus discípulos: get in this boat and go to the other side of the shore. aleluya, les invitó a sus discípulos que entraran en la barca, ¿verdad? Al cruzar al otro lado. And we that read the Bible all know what happened. Y todos nosotros que hemos leído esta historia ya sabemos lo que sucedió. They encountered a very violent storm. Se levantó una tormenta tan violenta. They must be out of the will of God. Quizás no están en la voluntad de Dios. No. No, Jesus said, go to the other side. Cristo les dijo: crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. They are being perfectly obedient to Christ. Están cumpliendo la obediencia a Cristo perfectamente And they find themselves in a storm. y se encuentran en una gran tormenta. I'm not talking about just an average storm. No estoy hablando de una tormenta cualquiera. This was a storm that threatened to destroy their lives. Esta misma tormenta le amenazaba de destruir su vida. Some of the worst storms that I've ever encountered in my life Aleluya, unas de las tormentas más violentas, más duras que yo he tenido en mi vida has been when I was the most obedient to Christ. se han levantado mientras que yo estaba cumpliendo la obediencia a Cristo lo más que yo sabía hacer. Some of the most threatening storms I've ever encountered Las tormentas más fuertes que yo he confrontado is when I was in the perfect will of God. se levantaron mientras que yo cumplía la voluntad perfecta de Dios. Just because things are not going well for you tonight Solo por ver a las circunstancias que no te van bien, doesn't mean you're not in the will of God. no significa que tú no estás cumpliendo la voluntad de Dios. But it means that you're in the process of God doing something in Pero your sí life. significa que estás en el proceso que Dios está utilizando en tu vida. It was only in the storm Solamente en medio de la tormenta that the disciples found out que los discípulos se dieron cuenta that Jesus could walk on water. que Cristo, nuestro Cristo, puede andar sobre las aguas. Up until then, they had no idea. Antes de esa experiencia no sabían nada de ese poder. But in the darkest storm of their life, Pero en la tormenta más
más oscura de sus vidas, when it seemed like all hope was gone, cuando le parecía que no había salida ninguna, they look out on the water. podían ver, aleluya, sobre las aguas. There comes Jesus Y ahí walking on the venía water. Cristo caminando sobre las olas del mar. Jesus hadn't forgot you. Cristo no te ha olvidado a usted, He's just trying to show you something. sino que está enseñándole algo. He's trying to teach you something about who He Le is. está mostrando algo de quién es en nuestras vidas. Aleluya. Peter asked the question, Hizo la pregunta al Señor Simón Pedro: Lord, is that you? Señor, si eres tú, If it is, bid me come. si eres tú, llámame que venga sobre las aguas hacia ti. You know what Jesus said? Aleluya. ¿Sabe lo que dijo el Señor a Pedro? He said, come, Peter. Una palabra solamente: ven. Aleluya. And once again, Y nuevamente, Peter trying to be obedient to God. una vez más, Pedro, tratando de cumplir la palabra de obediencia a Dios, He steps out of the boat onto the water. salió de la barca sobre las aguas He begins to walk on the water. y empezó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. But the storm distracted him. Pero se le distraía la tormenta alrededor, el viento. Have you been distracted lately? Se ha distraído por la tormenta en tu vida recientemente, hermanos. You can't afford to get your eyes off of Jesus. No podemos mirar aparte del Señor Jesús. The Adelante. wind and the waves El viento y las olas del mar begin to distract Peter. le empezaron a distraer a Pedro. And when he took his eyes off of Jesus, Y al mover los ojos del Señor Jesús, he began to sink on the very thing he should have been standing on. se empezó a hundir sobre la cosa en que debía estar en pie. The storm that you're dealing with tonight La tormenta que está en tu vida esta noche is not meant to destroy you, no es para destruirte, but it's a process God's taking you through. sino es un proceso de que el Señor está utilizando para llevarte más allá. To make you what He wants you to be. Aleluya, para hacerte a ti Hallelujah. como la Hallelujah. tierra. Praise God. Thank God. Thank God. Gloria a Dios, alabado sea Dios. We're going to move on to another process. Vamos a ver otro paso en el proceso. A few days later, Pasado pocos días, Matthew 16, en Mateo 16, Jesus takes His disciples to the coast of Caesarea Philippi. Jesús los llevó a sus discípulos a la costa de Cesarea, ¿cómo se llama? Cesarea de Filipo, disculpe. Go ahead, got it. And He asked them, who do men say that I am? Y le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Some said you're John the Baptist, some of them said Elijah, Jeremiah, one of the prophets. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. And all of a sudden Peter felt an anointing. Y de repente sintió Pedro una unción. Peter said, thou art the Christ, Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. That wasn't his daddy that gave him that answer. No fue su papá terrenal que le dio esa respuesta, That wasn't his rabbi that gave him that answer. ni el rabí de la sinagoga que le dio esa respuesta. That was a divine revelation from God. Fue una revelación desde el cielo por el Padre, That was an anointing from God. una unción dada por Padre Celestial That touched Peter's life that que day le impactó a la vida de Pedro en aquel día. and revealed to him who Jesus was. Se le reveló a la identidad de Jesucristo. Following that great revelation that came from God, Y enseguida, después de recibir tan grande revelación por parte del Padre, Jesus said to Peter, I'm going to build my church on your profession of who I am. Cristo le dijo a Simón Pedro: sobre esta roca de tu confesión edificaré mi iglesia. And immediately Jesus began to
tell Peter things that he did not want to hear. Inmediatamente empezó a decirle a Pedro, el Señor, cierta cosa que él no quería escuchar. He said, Peter, they're going to crucify me and they're going to kill me. Les explicó de lo que iba a sufrir, como iba a morir, que le iba a matar los líderes, los principales sacerdotes y escribas de Israel. Peter rejected those words. Y como Pedro rechazó esa palabra del Señor, He didn't want to hear those words. no quería escuchar esa palabra del Señor. I have found in my ministry, Yo he aprendido en el ministerio que el Señor me ha dado. sometimes after the greatest anointing I felt, A veces después de la unción más fuerte que he sentido, sometimes after God has used me in the greatest way, a veces enseguida, aleluya, de una experiencia en que el Señor me usó de una manera poderosa, I experienced the greatest trial. estoy confrontado con una gran prueba. Jesus' words didn't make sense to Peter. Las palabras del Señor, la explicación del Señor de su propósito no tenía sentido en la mente de Pedro. It don't make sense, Jesus, that they're going to kill you and bury you and take you away from us. Usted siendo el Mesías no tiene sentido ese plan, esa palabra de que ellos le matan y le hacen daño. Sometimes we encounter misunderstandings. A veces nos enfrentamos con unos malentendidos y confusión We encounter suffering and loss. a través del tema del sufrimiento y la pérdida de la vida. We're like, God, just yesterday I felt anointed. Y es como sentimos, ay Dios mío, ayer sí sentí la unción tan fuerte, But today I feel confused. pero en el día de hoy, al día siguiente, siento como una confusión muy grande. I want you to know tonight, my friend, Quiero decirle en esta noche que sepa bien it's the process we're going through. que es un proceso que estamos pasando. We don't always understand everything we deal with. No siempre entendemos lo que estamos, aleluya, pasando. And sometimes because we don't understand what we're going through, Y a veces por causa de la confusión acerca de las circunstancias que están sucediendo en nuestra vida, we have the tendency to do just like Peter. sentimos la tendencia de hacer lo que Pedro hizo. He rejected Jesus' words. Rechazó la palabra del Señor. Not so, Lord. No la recibió y dijo, aleluya, ¿qué dijo? En ninguna manera esto te acontezca. I'm not going to allow that to happen to you, Lord. No lo voy a permitir pasar en tu vida, Señor. I'm not going through that, God. No voy a pasar por esa experiencia, Dios. Peter saw no profit in Jesus dying. Disculpe, Pedro no vio ninguna aprovechamiento. No vio el propósito de la muerte de Cristo, Sácate. Jesus was doing something in Peter's life. Pero Cristo estaba haciendo algo en la vida de Simón Pedro, He's making a stone out of it. haciéndole como una piedra. Just because you don't understand everything don't mean it's wrong. Aleluya. Aunque tú no entiendas todo lo que está pasando en tu vida, no significa que estás fuera de la voluntad de Dios o que estás haciendo algo malo. God's making a stone out of you. Dios te está haciendo como una piedra. Hallelujah. Aleluya. I'm not going to be much longer tonight. No le voy a quitar mucho más tiempo en esta noche. A few days later, Jesus takes his disciples into the upper room and to have communion. Pasado otros días, Jesús les invitó a sus discípulos que le acompañaran al aposento alto en Jerusalén. As Jesus is walking out, Y al salir del aposento as they are heading toward the Mount of Olives, hacia el monte de los olivos, Jesus tells Peter, Jesús le dijo a Simón Pedro, this night, esta noche, tonight,
esta misma noche, before the cock crows, you will deny me thrice. antes que el gallo, ayúdame pastor, antes que el gallo cante, gracias, tú me vas a negar 3 veces. Peter said unto him, though all should deny you, I'll stand with you, Lord. Y nuevamente como Pedro rechazó esa palabra y dijo, aunque todo te niegan, aleluya, Señor, nunca te voy a negar. Peter didn't know what he was talking about. Pero de verdad no entendía de lo que estaba hablando Pedro. But God was taking him through a process. Como Dios le estaba llevando por un proceso a Pedro. They go into Gethsemane. Entrando en Getsemaní, Getsemaní, gracias. Jesus said to his disciples, Nuevamente les dijo a sus discípulos, el 38, Señor, my soul is exceeding sorrowful unto death. Tarry you here and watch with me. aleluya, dijo, aleluya, el Señor, Mateo 26, what verse is that again? Sorry. 26 and 38. Aleluya, y 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. I'm with you now. Then in verse 40, he said he cometh back unto his disciples. Y luego en versículo 40 vino luego a sus discípulos He findeth them asleep. y los halló durmiendo He says unto Peter, y dijo a Pedro, could you not watch with me 1 hour? así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Peter, it's more important to pray than to sleep. Pedro, es más importante orar que dormir. If you're ever going to be a stone, Peter, Si quieres ser como una piedra, Pedro, you're going to have to pray. tienes que orar. You'll never be what God wants you to be. Usted nunca va a ser lo que Dios quiera que sea. You'll never be the stone God wants to take you to. Como una piedra que te quiere hacer Dios. Unless you learn to pray and depend on God. Si no aprendes a orar y depender en Dios. I can see Peter as Jesus tries to wake him up. Me puedo imaginar como el Señor tratando de despertarle a Pedro. He reaches over and feels the sword. Sintió quizás la espada al lado de Pedro. He thinks, I got a sword, I don't have to pray. O quizás Pedro pensaba, yo tengo una espada a mi lado, no tengo que orar. The sword will take care of the problem. La espada va a solucionar el problema. When you're a Simon, you tend to lean on the natural things of the world. Escuchen bien, cuando eres tú como un Simón, tienes la tendencia de depender en las cosas carnales de este mundo. Little did Peter know in just a few Pero hours, no entendía bien que dentro de pocas horas he would be faced with a mob that would threaten him. iba a estar confrontado de una multitud que lo amenazaba. Because Peter had failed to pray, Y por la falta de oración, he tried to fight a spiritual battle Pedro trató de pelear una batalla espiritual with a carnal sword. con una espada carnal. Until you learn to fight spiritual battles, Y hasta que tú aprendas de pelear batallas espirituales with spiritual con weapons, las armas espirituales, you will always be weak. siempre serás como débil. When you become a stone, Pero al convertirse en una piedra, you will learn that your strength is in God. vas a aprender que nuestra fuerza viene de Dios. There's one more point I want to make. I'm going to close. Un punto más que quiero compartir y vamos concluyendo. After Peter denied the Lord 3 times, Después que el hombre Pedro le negó al Señor 3 veces. 26 and what? 75. Amen. Got it. Bible says that he went out and wept bitterly. La Biblia nos dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Peter felt remorse and regret for what he had done. Qué tristeza sintió Pedro por lo que había hecho. I believe Peter began to repent for his sin. Yo creo que
se empezó a arrepentir Pedro por su pecado de negar al Señor. I want you to hear me tonight, Pastor. Y quiero que me escuche el pastor en esta noche. You're going to make some mistakes along the way. Usted va a hacer unos errores en el camino del ministerio. You're not going to do everything right. No vas a hacer todo perfectamente. You may even possibly commit a sin from time to time. Quizás hay una posibilidad que usted comete un pecado de vez en cuando. I'm not talking about adultery or thievery or drunkenness. No estoy hablando del adulterio, ni de un robo o de tomar alcohol. But sometimes we don't handle things right. Pero a veces no manejamos las situaciones correctamente. But there is one thing required of you if you're going to be a stone. Pero hay un requisito si tú quieres ser como piedra. When you do wrong, Cuando usted comete un error, you're going to have to be transparent about it. tiene que ser transparente acerca de lo que ha cometido. You're going to have to be open about it. Tiene que estar abierto delante de Dios. The Bible said, "He that covereth his sin La Biblia nos enseña de esa verdad que aquel hombre que cubre su pecado will not prosper." no prosperará. You will never be a stone Nunca serás tú como una piedra by covering sin in your life. a través de cubrir el pecado en tu vida. You've got to repent to God Tenemos que arrepentirnos delante de Dios and ask your brother and your sister to forgive y you. pedirle al hermano o a la hermana que nos perdone. You got to be willing to be honest about your mistake. Usted tiene que ser honesto acerca del error que ha cometido, Say, "I did wrong. admitiendo que yo he hecho un error I am sorry." y lo siento mucho. Estoy arrepentido. Amén. Many years ago, Hace muchos años I was a very young preacher. era yo un predicador bien joven We had church trouble come in our church. y se levantaron problemas en la iglesia local donde me congregaba. People turned on each other. Como los hermanos se traicionaron. I was a young preacher and thought I had it all figured out. Y como yo siendo un predicador joven, pensaba que yo entendía todo para solucionarlo todo. And I took sides. Y escogí al lado que yo pensaba era correcto. I can remember standing up and just letting the other side have it. Y puedo acordar de levantarme y dejar como escuchar al otro lado diciendo lo que yo pensaba que necesitaban escuchar. I'd stand up and preach, and I would throw the book out. Como tirando la Biblia hacia aquello que pensaba que yo pensaba eran del problema. I was in the wrong spirit. Pero no tenía yo el espíritu correcto. The church eventually split. Eventualmente la iglesia se partió. They moved on and built another church. Y esa secta se separó y empezaron otra congregación. It was about 5 years later, Y después de 5 años, God began to work on me. Dios empezó a tratar conmigo, He's trying to make a stone out of me. tratando de hacerme como una piedra. I got to praying one day. Y al orar un día, I said, "God, I want you whatever it takes." le dije al Señor: Dios, te quiero a usted, no importa el costo, la consecuencia. I want to be a stone, God. Yo quiero ser como piedra, mi Dios. I'm tired of being unreliable. Me canso de ser un hombre que falta. I'm tired of being inconsistent. Me canso de ser un hombre que no es constante. Make me a stone. Así que hazme una piedra. And God said, Y Dios me respondió: "You really want to be a stone?
¿Verdaderamente quieres tú ser una piedra? I wonder if I got any preachers here tonight that really wants to be a stone. ¿Algún predicador ministro quiere ser como una piedra en esta noche? Are you serious about being faithful to ¿Estás God's serio process? de ser fiel en el proceso de Dios? God said, if you're serious about being a stone, Dios me dijo que si tú estás serio de ser como una piedra, I want you to go to that other church that left your church. quiero que tú te vayas a la otra congregación que salió de la iglesia tuya. I want you to stand up Y quiero que tú te levantes delante de ellos and ask them to forgive you for the way you acted. y pedirle perdón por la manera que te portaste delante de ellos. I was right in what I was standing for. De verdad, yo estaba al lado correcto con respecto a la verdad que estaba apoyando. I was standing for the right doctrine, Me paraba para la doctrina correcta, but I was standing with the wrong spirit. pero con un espíritu equivocado. Oh, preacher, we gotta have a right spirit. Hermano predicador, tenemos que mantener un espíritu correcto. It was very humiliating to me. Fue una experiencia de vergüenza para mí. But I made my way over to their church. Pero a ir a la iglesia de ellos, The pastor said, we want you to preach tonight. el pastor me invitó a predicar. I said, no, I'm not here to preach. Y le respondí, no estoy aquí para predicar. I'm here to repent. Estoy aquí para arrepentirme. I'm here to ask forgiveness. Estoy aquí para pedir perdón. I stood up that night. Y me levanté esta noche I said, I want y'all to forgive y me les dije que quiero que ustedes me perdonen for the way I acted, por la manera que me actué, for my harsh spirit. por el espíritu fuera de orden que usé. You know what happened that night? ¿Y sabe qué pasó en esta noche? They began to stand up and ask me to forgive them. Uno a otro empezaron a levantarse y pedirme perdón a mí también. It was part of the process Porque fue un parte de la of being a stone. de cómo convertirse en una piedra. Preacher, if you need to ask for forgiveness, Predicador, si tú necesitas pedir perdón, be willing to humble yourself down. sé dispuesto, aleluya, de humillarse Say, I'll do whatever it y takes decirle al Señor que estoy dispuesto de hacer lo que cueste to be a stone. para hacer una piedra en tu reino. God wants to make you a stone, Porque Dios te quiere hacer como una but you piedra. gotta be obedient to God. Tienes que ser obediente delante de You Dios. gotta be willing to do what He says to Tienes que do. estar dispuesto de cumplir lo que Él te diga. You will never be a stone without being faithful to the process. Nunca serás como una piedra sin fidelidad al proceso de Dios. Process matters. El proceso importa, hermanos. And God's trying to take somebody right here Y tonight. Dios te está llevando, aleluya, en esta noche, God's trying to make a man and a woman of God out of you. haciéndote como un hombre verdadero de Dios y una mujer de Dios. But you gotta go through the process Tú first. tienes que pasar por el You gotta be proceso. faithful to God. Tienes que ser fiel a Dios And let God make you what He wants you y to be. dejar que Dios te haga a quien Él quiera que sea. I want you to stand with me Así que tonight. pónganse de pie, por favor, conmigo. Hallelujah. Aleluya. Praise God. Alabado sea el Señor. Maybe you're discouraged tonight. Quizás estás desanimado en esta noche Maybe you're beat down with despondency. y siente como estás empujado hacia el suelo por la depresión y desánimo. You're going through the process. Pero quiero decirle que estás pasando por un proceso. You remember when Jesus looked at Peter ¿Recuerdan que cuando Cristo le miró hacia Pedro and He said, Peter, Satan hath desired to have you. y le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha querido zarandearle That he may sift you as wheat. como a trigo. Why didn't Satan ask to sift James and John?
¿por qué no pidió Satanás de zarandear a Andrés o a Juan? ¿Por qué a Pedro lo pidió? Why didn't he ask to sift Andrew? Ni Andrés. Why didn't he ask to sift Philip ¿Por qué no Felipe or Nathaniel? o Nataniel? You know what I believe? I believe that Satan knew that Peter was going to be a stone that would crush his head. Yo creo, aleluya, en mi corazón que Satanás sabía que iba a ser Pedro una piedra de derrotar a él. I believe he knew that Peter was going to be the biggest threat to his kingdom. Que Pedro iba a ser la amenaza más grande al reino de las tinieblas. And sure enough, on the day of Y Pentecost, seguramente, ciertamente en el día de Pentecostés, Peter was the first to preach the gospel. Pedro fue aquel primero de predicar el evangelio. He was the first to preach to the Gentiles. Fue el primero de predicar a los gentiles. We have this tonight because Peter preached to Cornelius. Todo lo que tenemos en esta noche es por causa de Pedro predicando a los gentiles. He was the first one God used to heal somebody. Era el primero que usó Dios para sanar a un cojo. He was the first to raise the dead after Christ resurrected. Era el primero de levantar al muerto después de la resurrección de He's Cristo. the only one of the disciples Él es el único de los discípulos that they laid their sick in the shadow of Peter. que pusieron a sus enfermos bajo la sombra de Pedro So that they would be healed. para que se sanaran. But before that happened, Pero antes de pasar todo eso, he had to go through the process. Pedro tuvo que pasar por el He had proceso to move from being Simon to Cephas. de convertirse de un Simón a un Cefas. Had to be committed to being a stone. Tuvo que comprometerse al proceso de ser una piedra. God wants to take you to a place of a stone tonight. Dios te quiere llevar más allá en esta noche para que tú seas una piedra. Do I have any preachers that says, I want to be a stone for God? ¿Dónde están los predicadores que quieren decir, yo quiero ser una piedra? I want to be stable. Alguien confiable, I want to be trustworthy. confiable, constante, I want to be dependable. dependable, aleluya. I want to be somebody God can use. Alguien que pueda usar Dios. I want a greater anointing. Yo quiero una unción mejor. I want to be filled full of the Holy Ghost. Quiero ser lleno del Espíritu Santo de nuevo. I'm tired of being carnal minded. Me canso de tener una mente carnal. I want to be filled with God. Me quiero llenar de la presencia de Dios. God will fill you tonight. Dios te va a llenar en esta noche. You'll stay committed to the process. Si tú sigues comprometido al proceso. Praise God. Alabado sea Dios. Holy Ghost today, God. Alabado sea Dios. God, touch us tonight, God.